Nunca planeé estudiar allí. La Universidad Estatal de Los Altos ni siquiera aparecía entre mis primeras opciones. Había aplicado a otras, más grandes, con más prestigio, con cafeterías bonitas y campus donde todo parecía sacado de una película. Pero no me alcanzó el puntaje, y terminé en un lugar del que apenas había escuchado hablar. Una universidad pequeña, aislada, con edificios viejos y una historia aún más antigua. La ULA está en medio de un valle montañoso, cerca de la frontera entre Guatemala y México. No hay autopistas directas. Tienes que tomar 2 buses, luego una combi, y después caminar casi 1 kilómetro entre cafetales. Hay señal, pero solo en algunos puntos. La electricidad falla cada tanto, y en temporada de lluvias, literalmente te puedes quedar atrapado ahí por días. Pero no es eso lo que incomoda, es otra cosa, algo que cuesta explicar. Como si el lugar tuviera memoria. Me alojaron en la residencia 3A, un edificio de 3 pisos que antes funcionaba como internado para monjas. La puerta de mi habitación tenía marcas por dentro, como si alguien hubiera intentado rascar la madera con uñas. Pensé que era viejo, hasta que noté que esas marcas eran recientes. Todavía había polvo de madera en el suelo. A los pocos días conocí a Mariana, estudiante de historia. Era callada, algo nerviosa, pero amable. Me contó que estaba haciendo su tesis sobre las estructuras desaparecidas del campus original. Según ella, en los planos antiguos aparecían 2 edificios que ya no estaban. Uno había sido demolido, el otro simplemente no existía más. Ni cimientos, ni registros, como si nunca hubiera estado ahí. Le pregunté si tenía pruebas. Me llevó al archivo central, donde los planos estaban guardados en una sala con humedad y olor a encierro. Y ahí lo vi, edificio L7. Un bloque largo, separado de los demás, con una anotación a mano en la esquina inferior derecha que decía, desactivado, uso reservado, acceso restringido. Cuando le preguntamos a la secretaria de archivo, nos dijo algo que me dejó frío. Eso no es para estudiantes, no pregunten más. Mariana insistió. Y al día siguiente, no volvió a clase. La buscaron, pero no la encontraron. Su habitación estaba cerrada desde adentro, pero vacía, sin señales de violencia, sin nota y sin tesis. Esa fue la primera vez que sentí que algo no cuadraba. Y que esta universidad no era solo vieja, era guardiana de algo que no debía salir. No volví a hablar con nadie del edificio L7, pero desde entonces empecé a ver cosas que antes no había notado. En el edificio de teología, justo al final del 3er piso, hay un pasillo que no aparece en los planos actuales. Tiene luces débiles y las paredes están cubiertas por un papel tapiz despegado, de esos que parecen sacados de una casa abandonada. El detalle es que ese pasillo no tiene ventanas. No hay aulas ni salidas de emergencia. Solo una fila de retratos antiguos colgados a cada lado. Algunos están rotos. En otros, las caras están rayadas. Y hay uno, el último, que siempre me pareció extraño. Es una pintura, no una foto. La figura está de espaldas, con bata académica, en un fondo completamente negro. Ninguna placa debajo, ni nombre. Pero cada vez que pasaba por ahí, sentía que esa figura estaba más cerca del marco, como si con los días se girara un poco más. También descubrí que había una regla no escrita entre los estudiantes antiguos: no usar la biblioteca principal después de las 10 de la noche. En principio parecía una superstición más, de esas que abundan en lugares viejos. Pero un compañero de ingeniería me dijo algo que me dejó pensativo. Según él, algunos libros desaparecen si los abres a cierta hora. Literalmente, desaparecen de tus manos, y no importa cuántas cámaras instales. El libro no está, no cae al suelo, no se ve cómo se va, solo se esfuma. Dijo que le pasó con un tratado de arquitectura religiosa colonial, uno que había pedido para un trabajo final. Y cuando quiso reportarlo, la bibliotecaria le dijo que ese libro no existía, que nunca había sido parte del catálogo. Le mostró la base de datos. No figuraba, pero él lo había tenido en las manos.
Lo había subrayado. Tenía fotos de una de las páginas en su celular, pero cuando las revisó, las fotos estaban en blanco. No sé por qué, pero empecé a anotar todo. Llevaba un cuaderno negro donde escribía cada cosa extraña, cada rumor, cada historia absurda que antes habría ignorado. Descubrí, por ejemplo, que entre 2003 y 2007, al menos 9 estudiantes abandonaron la carrera sin causa formal. Todos de distintas facultades. Todos entre tercero y cuarto año. Ninguno dejó carta de retiro. En los expedientes, la mayoría aparecen como desertores por motivos personales. Pero hay algo más. Todos vivían en la misma residencia donde estuve yo. Residencia 3A. Y en casi todos los formularios hay una misma nota escrita a mano, con otra caligrafía. Solicitud finalizada por recomendación interna. La historia más inquietante que me contaron fue la de un profesor de simbología llamado Darío Lizama. Al parecer, llevaba años dando clases en la Facultad de Humanidades, pero un día dejó de presentarse. Los alumnos pensaron que había renunciado o enfermado. Lo raro es que no hubo reemplazo, ningún correo institucional, ningún aviso oficial. Fue como si hubiera dejado de existir. Una estudiante con la que hablé, y que había tomado su clase en 2016, me dijo que él solía hablar de símbolos prehispánicos encontrados en estructuras coloniales de la zona, muchos de los cuales no habían sido catalogados por arqueólogos. Decía que la universidad estaba construida sobre una intersección de capas históricas, una zona que había tenido múltiples ocupaciones sagradas antes de la colonia. Ella me mostró un apunte con uno de los símbolos que el profesor había dibujado en clase. Era un círculo con 4 líneas saliendo en forma de cruz, como una brújula, pero con las puntas abiertas, casi como garras. Años después, vi ese mismo símbolo grabado en una piedra detrás del edificio de mantenimiento. Estaba oculto por maleza, pero se notaba que era antiguo, muy antiguo. Y no era el único. Todo esto me llevó a un punto en que ya no sabía si estaba investigando o siendo observado. Había noches en que mi lámpara de escritorio se encendía sola, a las 3:12 exactas. Lo anoté. Pasó 4 veces. También comencé a encontrar hojas arrancadas de mi cuaderno, metidas de nuevo en mi mochila, pero con frases escritas que yo no recordaba haber puesto. Una decía, no estás solo. Otra tenía dibujado el símbolo de Lizama, en tinta roja. Lo más inquietante fue una que solo decía, no lo cuentes, no estás listo. No fue hasta que accedí a los archivos digitales del Consejo Universitario que todo empezó a tomar un rumbo más serio. Para ello necesité que un compañero de sistemas me ayudara con una clave de administrador. Yo buscaba cualquier documento que mencionara el edificio L7 o al profesor Darío Lizama. No encontré eso, pero sí algo que me dejó paralizado. Había un registro interno, con acceso restringido, llamado Protocolos de Contención No Académica. Dentro había actas redactadas en lenguaje administrativo que hablaban de incidentes en zonas sensibles del campus y de recursos humanos desprogramados. No eran documentos públicos, no eran redactados por ninguna unidad académica y no tenían firmas, solo una identificación críptica, Nodo ERS, Vigilancia Patrimonial Extendida. Empecé a quedarme despierto más tiempo del debido, repasando notas, comparando fechas, trazando mapas del campus con lo que no aparecía en los mapas oficiales. Fue así como descubrí que bajo el edificio de Ciencias Sociales había una estructura subterránea sellada, que aparecía en los planos de 1979 como almacén de insumos de archivo, pero que había sido clausurada tras una supuesta inundación. Lo curioso es que no hay registros de ninguna inundación en esa zona ni en esa época. Pregunté a uno de los encargados de mantenimiento, un hombre mayor, de los que llevan décadas allí, y me respondió con una frase cortante. Ahí abajo ya no hay documentos, solo memorias, y algunas cosas es mejor no recordarlas.
No era el único que buscaba respuestas. A esas alturas ya había conectado con 3 estudiantes más, cada uno con historias distintas, pero con patrones similares. Objetos que desaparecían, rutas que cambiaban de un día para otro, incluso sonidos que solo ellos escuchaban. Uno de ellos, Alex, de arquitectura, aseguraba haber descubierto una sala tapiada dentro del taller viejo de dibujo técnico. Decía que lo habían dejado encerrado una vez, y al intentar salir por un pasadizo entre estanterías, encontró una puerta metálica con símbolos tallados. Estaba oxidada, sin picaporte, pero juraba haber oído voces al otro lado. Cuando lo liberaron, según él, la sala ya no estaba ahí. Las estanterías habían sido movidas y el pasillo cerrado con un muro de ladrillos frescos. Dijo que nadie le creyó, pero que aún tiene la cicatriz en la mano de cuando intentó golpear la puerta. A mí lo que más me afectó fue la sensación constante de ser observado. Ya no solo era paranoia. Una noche volví a mi habitación y encontré mi cama hecha, cuando la había dejado desordenada, y sobre la almohada, un libro que yo nunca había leído. Era una edición antigua, sin portada, sin autor, con solo un título en la primera página: El umbral de la obediencia. Las páginas estaban en español antiguo, pero algunas habían sido anotadas con tinta fresca. Había frases subrayadas. Una de ellas decía: «Quien mira detrás de la pared será mirado desde adentro». La otra era peor: «No todos los que desaparecen se van. Algunos solo dejan de ser útiles». Después de eso, dejé de investigar por un tiempo. Me enfoqué en clases, me alejé del archivo, incluso pensé en retirarme. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Un nuevo estudiante de intercambio llegó a la universidad. Decía venir de Bolivia, pero su expediente estaba incompleto. Nunca lo vi en clase, solo lo cruzaba en el comedor o en los pasillos. Lo extraño era que siempre usaba la misma ropa, el mismo cuaderno y siempre comía solo. Una noche, mientras caminaba de regreso a la residencia, lo vi parado frente a la iglesia del campus, ese pequeño templo que nadie usaba desde hacía años. Él estaba ahí, mirando la puerta cerrada, como si esperara algo. Me acerqué a saludarlo, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Solo había un cuaderno en el suelo. Lo abrí. Era idéntico al mío. Después del incidente con el cuaderno y aquel estudiante que no volvió a aparecer, decidí revisar los archivos administrativos en papel, los más antiguos, que no estaban digitalizados. Tuve que pedir acceso bajo el pretexto de una investigación para la clase de Historia Contemporánea de la universidad. Me asignaron una sala secundaria del archivo histórico, un cuarto húmedo con carpetas carcomidas y cajas sin clasificar. Pasé casi 3 días allí, pero el último fue el más revelador. En un lote de documentos sin ordenar, encontré una carta fechada en 1976, enviada por el entonces rector interino al Ministerio de Educación. En ella hablaba de fenómenos no controlados en la zona sur del campus y solicitaba autorización para ejecutar una intervención externa bajo criterios de contención institucional. El lenguaje era vago, pero lo más escalofriante fue lo siguiente. Al final de la carta, escrita a mano con tinta azul, había una postdata que decía: «Si esto se filtra, cerramos. Ellos lo saben». Ese mismo día, mientras escaneaba parte del documento con mi celular, noté que alguien más había entrado en la sala. No escuché la puerta abrirse, pero sentí un cambio inmediato en el aire, como una presión sorda detrás del cuello. Me giré y no había nadie. Pero al revisar las fotos que tomé del archivo, en una de ellas, la tercera, aparecía una figura al fondo, desenfocada, de pie, mirando directo a la cámara. Revisé la imagen original. La figura no estaba, solo aparecía en la vista previa de la galería, como si la imagen supiera que alguien más estaba allí, aunque yo no lo viera. Esa noche no pude dormir. No era solo miedo. Era como si una idea ajena se hubiese instalado en mi mente. Un impulso,
Sentía que tenía que regresar a la iglesia abandonada, la misma donde vi al supuesto estudiante. Fui poco antes del amanecer. La puerta seguía cerrada con cadenas oxidadas, pero noté algo nuevo, una marca tallada en la madera, el símbolo, el mismo del cuaderno, el mismo del profesor Lizama. Esta vez lo toqué. No sé por qué lo hice, pero al poner mi mano sobre él, escuché un sonido grave dentro del templo, como una campana hundida. No lo imaginé. El sonido quedó grabado en mi celular. Lo más perturbador ocurrió al día siguiente. Una profesora de antropología, de las pocas que me inspiraban confianza, me llamó a su oficina sin previo aviso. Me dijo que sabía lo que estaba haciendo y que me detenía por mi bien. Me ofreció una beca de intercambio a otra universidad con todos los gastos pagados. Me dijo que me quedaba poco tiempo, que ellos ya sabían que yo sabía. Le pregunté quiénes eran ellos. Solo respondió, los que fundaron esto y los que siguen aquí. Le pregunté si hablaba de las autoridades. Me miró a los ojos y dijo algo que no voy a olvidar jamás. La universidad no tiene autoridades, tiene custodios. A esas alturas, mi investigación se había vuelto personal. No dormía bien, comía poco, evitaba a todo el mundo. Me sentía seguido. Grabé audios por si me pasaba algo. Los envié a un par de contactos fuera del campus. Incluso llegué a escribir un borrador de renuncia. Pero no lo envié, porque en el fondo necesitaba saber. Una semana después de aquella conversación con la profesora, recibí una notificación del rectorado. Mi expediente había sido transferido por error administrativo al sistema de estudiantes inactivos. No podía acceder al campus virtual, ni a mi historial académico, ni a mis correos institucionales. Al día siguiente, mi credencial dejó de funcionar en las entradas principales. Y en secretaría, nadie me conocía. Literalmente. Mostré mi cédula, mis registros de matrícula, mi comprobante de pago. Me dijeron que esos datos no coincidían con ningún alumno activo, que tal vez había ingresado en otro año. Pero cuando insistí, la mujer que me atendía se quedó callada por unos segundos y luego me dijo, «Te recomiendo que te vayas antes de que oscurezca». Y me cerró la ventanilla. Volví a la residencia esa noche y encontré mi habitación vacía, no mis cosas, vacía, sin cama, sin escritorio, sin cortinas, como si nunca hubiera sido usada. Pregunté a mis compañeros de piso. Nadie recordaba haberme visto ahí. Uno incluso me dijo que en ese cuarto no vivía nadie desde hacía meses, porque tenía filtraciones en el techo, pero yo tenía fotos, conversaciones, recibos, todo. Y aún así, era como si hubiera sido borrado. Decidí irme, pero antes hice algo que no estaba en mis planes. Volví a la iglesia. Llegué a las 3:00 am con una linterna, una libreta y mi celular. Esta vez, la puerta estaba entreabierta. No sé si fue una señal o una trampa, pero entré. Dentro no había bancas, solo un piso de piedra y símbolos tallados en las paredes. Había un círculo grabado en el centro, rodeado por fragmentos de frases en latín. En una esquina, una figura encapuchada estaba sentada, como en posición de rezo. No se movía, no reaccionó a mi presencia. Pensé que era una estatua, hasta que escuché su voz, suave, casi como un eco dentro de mi cabeza. Dijo, «No se entra para ver, se entra para ser visto». Corrí. No recuerdo cómo salí. Perdí mis notas. Mi celular quedó inutilizable y estuve vomitando durante 2 días. No dormía. Tenía pesadillas con corredores infinitos, puertas que no llevaban a ningún lugar y sombras sin cuerpo. Terminé abandonando el semestre. Me mudé. Corté todo contacto con la universidad. Pero aún hoy, años después, cada vez que busco mi nombre en los registros oficiales, figura como no admitido. Como si nunca hubiera estudiado ahí. Como si todo hubiera sido un error. Pero no lo fue. Porque a veces, cuando abro un libro al azar, oigo la frase de esa figura en la iglesia, repitiéndose en mi cabeza.
porque algunas noches encuentro símbolos dibujados en la parte interior de mi ropa, porque, aunque lo intenté, nunca logré olvidar lo que vi, y porque en el fondo sé que la universidad nunca me dejó ir,